La clase que estamos dando de creencias, ¿verdad? El tema que vamos ya tocamos, voy a hacer una revisión de los temas que tocamos en Luna Nueva y que si no estuvieron en Luna Nueva, los que no estuvieron en Luna Nueva estuvimos muy pocos, así que comienzo con decirles qué temas se van a desarrollar en el capítulo 5 y ahora vamos a desarrollar dos más, o tal vez nos da de terminar el tercero. Es fe y espiritualidad. Bueno, el que desarrollamos fue la fe en general como concepto, ¿verdad? Nuestra realidad y el tikkun. Acuérdense que el tikkun es la rectificación. De eso hablamos, que la rectificación es individual y que a medida que yo me rectifico, meto al sistema una rectificación colectiva. Por lo tanto, la rectificación, cuando hablamos de rectificación mesiánica, estamos hablando de mi rectificación individual, porque yo tengo una partícula, una parte del Mesías en mí. ¿Okay? En resumen, ¿verdad? Luego de eso, pues tenemos que hablar ya la fe y la espiritualidad. Y para eso tenemos que analizar varios aspectos. Entonces, ¿qué otro detalle? No quiero comenzar a hablar de fe y espiritualidad sin haber retomado para los que no estuvieron en Luna Nueva. ¿Está la grabación también, señor? Sí, yo sé que tienen que oír la grabación. Por eso les digo, oigan la grabación y más ahora que están en YouTube, danos el link donde se... No, aparecen en la siempre en página el de Facebook. Ok. Y ahí directo se va el enlace. Bueno, hablamos también ahí, además del tikkun colectivo, hablamos del robo, del tikkun y el robo. ¿Por qué? Todo en esta vida se basa, todos los desequilibrios del universo y los desequilibrios de nuestra relación global, digamos, de la Tierra, o nuestro planeta, o nuestro sistema, está desequilibrado por el robo, porque el mandamiento que violamos realmente es el robo. ¿Y por qué? Porque el robo es, por ejemplo, si yo cometo un adulterio, explicamos, estoy robando ¿qué? La mujer de alguien, ¿verdad? En detrimento de un hermano mío, estoy tomando la mujer de mi prójimo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, hay transgresiones en la Torah y que no se pueden enmendar tan fácilmente, y eso es complicado. Una de ellas es el adulterio. Sin embargo, explicamos cómo nosotros no estamos dañando directamente a una mujer al adulterarla, porque acuérdense que el adulterio es alterar la estabilidad de una mujer, o alterar o aprovecharme de la inestabilidad ya de una mujer. Eso sería un robo, porque la mujer está ligada al hombre, ¿verdad? Y el hombre puede crear un vacío, que es lo que habla Yeshua, crear un vacío tal que permita que una mujer pueda ser impulsada al adulterio. Pero al final, ¿por qué todo lo reducimos al robo? ¿Por qué es un robo el adulterio? Porque robé la propiedad, digamos, algo que le pertenece, algo que es responsabilidad de alguien, en el caso del adulterio. ¿Cómo yo enmiendo eso? Nosotros siempre habíamos explicado que los adulterios eran complicados de arreglar, y lo habíamos dicho, eso lo juzga el Eterno. Pero ese concepto de que no lo toquemos, no le puedo dar solución al adulterio, queda en un vacío. La explicación que dábamos antes, ¿verdad? Queda en un vacío. ¿Por qué? Porque cuando yo redefino qué es el Eterno, y el Eterno no es una persona, sino que es algo que está dentro de mí, significa que el pecado del robo, del adulterio, no puede quedar sin que yo lo pueda arreglar. Lo tengo que arreglar. ¿Qué es lo que tiene cuando nosotros hablamos de decir, déjaselo al Eterno y el Eterno juzgará? ¿Qué estoy haciendo? Dejándoselo a la energía universal que mora en mí, porque el Eterno no es una persona, el Eterno es un espíritu, que cuando yo le metí esa energía negativa, violatoria, a un estatus marital,
¿Cómo yo voy a equilibrar eso? ¿Cómo voy a expiar eso? Bueno, metiendo una energía equilibrante de eso específicamente al universo. Pusimos otro ejemplo para entendernos mejor. Pusimos el otro ejemplo de un aborto, por ejemplo. ¿Qué es un aborto? Bueno, un asesinato, enmarcado el aborto en lo que es, no en el aborto feminista, sino el aborto como es, una pérdida provocada en el periodo de los 3 meses del bebé, de las 20 semanas. Estamos hablando de 3 meses, antes de las 20 semanas. Muy bien. ¿Qué pasa cuando alguien decide y dice voy a abortar? Pues no estoy preparada por la decisión que haya sido. Muy bien. ¿Cómo repara el aborto una persona? ¿Cómo, si es un pecado una transgresión, que cómo devuelvo a la vida esa vida? Si hemos entendido el concepto de energía, sabemos que esa vida es energía y que realmente yo no la maté. Yo lo que eliminé fue la vasija. Fíjense, porque estas cosas son tremendamente delicadas, conceptualmente delicadas y operativamente son líneas muy delgadas, que si yo no las comprendo perfectamente puedo errar y decir, bueno, o sea que no es problema, pues, solución, si me embarazo aborto. ¿Por qué? Porque yo realmente no maté a nadie, y eso es verdad, pero sí transgredí. Matar, vamos a entender en este día, en cortar la evolución o atrasar la evolución de esa alma que estoy provocando a que venga, y que es mi responsabilidad encaminarla o conducirla. Como una mujer, por ejemplo, si ella fuera la única responsable, o una pareja es responsable de un aborto, ¿cómo va a redimir eso? Como estamos hablando de un sistema en general, lo que vamos a buscar es meter energía que dé el balance a esa energía negativa que yo metí. No sé si me estoy dando a entender. Pongámosle que aborté, pero hay cientos de niños huérfanos. Entonces esta pareja o esta persona puede tener, no una adopción, porque la adopción es otra cosa más complicada, pero una atención, un apadrinamiento, un asociarme con una, ¿cómo se llama? Estas organizaciones que protegen a la mujer contra el aborto. Mucha gente aborta porque está desesperada realmente y no es porque no quieran tener al bebé. Ustedes están desorientadas. Cualquier actividad que me permita meter al sistema energético llamado Dios o eterno, devolverle al sistema universal y decir, yo estoy arrepentido de esto. Claro, el que se arrepintió, o sea, ese no tiene problema, no tiene problema de definición, me refiero. Ese está, la energía se la va a cobrar tarde o temprano. Estamos hablando del que ya hizo conciencia y dice, ¿qué hice? Me acosté con la mujer de mi prójimo. No me di cuenta en qué estaba pensando. ¿A qué horas aborté? Porque esos casos son dramáticos y se ven. Y gente que vive con eso escondidito en su corazón. Y viven con grandes problemas en sus vidas porque no hallamos cómo solucionar eso. Y vienen de nosotros los rabinos o morelos, pastores y lo que sea. Y hay dos cosas, ¿va?, erradas. Una, le dice el Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo cubre todo. Y eso no hace un balance correcto y al final no tienes una vida adecuada. Segundo, decís, eso el Eterno lo va a juzgar en su momento. Y como dijo Saúl, dejen, dice a estos, en el capítulo 5 de Corintios, dejen que Satanás los tome, los zarandee, y si sobreviven es porque el Eterno los perdonó. Fíjense que eso, porque Pablo a veces habla y no necesariamente estamos con la visión correcta. Acuérdense que Pablo está hablando de cartas. Muy bien,
Entonces, ¿qué pasa? Pero si yo soy un arrepentido, alguien que quiero hacer la teshuvá, y digo, ¿cómo hago para redimir esto? Bueno, entienda usted ahora que como el Eterno no es una persona que le va a emitir perdón, y que el Eterno funciona a través de todos nosotros, y cada uno de nosotros es el Mesías, cada uno de nosotros va a aportar sangre de expiación. ¿Querés evitar eso? Muy bien, entonces equilibra el sistema. Tienes que devolver bondad al sistema. Tienes que meter energía positiva al sistema. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué vuelvo a recapitular eso? Porque ese es el ticún individual. Entonces, cada uno de nosotros tiene que analizar en qué está robando o en qué ha robado. Yo pude haber robado con un adulterio, robado, hicimos la lista, si se recuerdan, ahí perdonen, pero se me olvidó el proyector. Robamos con la lashon hara, o sea, la mala lengua, la dignidad de una persona. La Torah te lo pone hasta el nivel de asesinato, la lashon hara. Que yo difame, que yo hable mal, aun cuando es verdad. Aun cuando es verdad, no puedo duplicar, no puedo difamar, no puedo difundir esa verdad. ¿Ok? Porque eso es algo de alguien. Te estoy robando dignidad. Ahora, ¿qué otra forma? Deshonrar a padre y madre. También es una forma de robar, porque le robo la honra a mis padres. Matar es robar. Me robé la vida de una persona. Violentar el Shabbat, por ejemplo, es un autorrobo. Ahí no le estoy robando a nadie. Me estoy robando yo solito. Me hago la cutarra, como dicen, autocutarra, ¿va? ¿Por qué? Porque me estoy despojando de mi pausa, de mi día de revisión de mi producción. Acuérdense que el Shabbat es reviso mi día de producción. Mis 6 días de producción. Cierro ese ciclo. ¿Ok? Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras contribuciones no otorgados son un robo que se va a devenir una energía contra ti. Si tú no equilibras ese sistema, vamos a tener problemas. Esa lista hicimos de todo eso. Muy bien, entonces vemos que todo se reduce a que yo sustraiga lo que le corresponde. Por eso es que la Torah, y eso no lo decimos nosotros como Shevet Efraín, esto se dice desde la sabiduría antigua. Los rabinos antiguamente dicen todo es robo. Todo es robo. Si nosotros comprendemos que no podemos seguir robando, yo voy a empezar a dignificar a mi esposa, por ejemplo. Voy a empezar a dignificar a mis padres. Voy a empezar a reducir mi motivación por la lashon hara o por hablar de un tema que va en detrimento de otro. Entonces, bueno, la cuota va a empezar a bajar. Muy bien. Vimos el otro punto que me interesa remarcarlo porque estamos a punto, a días, a menos de 15 días, quizás no, a unas 2 o 3 semanas de cerrar un ciclo grande. Tenemos que cerrar los ciclos. Cada vida nuestra o cada circunstancia de nuestra vida son ciclos abiertos. Entonces yo tengo que cerrar los ciclos. Viene un Pesaj nuevo, viene una luna nueva de Rosh Hashanah, porque este es Rosh Hashanah lo que se aproxima. Yo debo de cerrar el ciclo y abrir uno nuevo. ¿Qué oportunidad tengo? En esta próxima luna nueva, que va a ser nuestro mes número 1 del calendario, tengo la oportunidad de borrar el anterior. Borrar significa cierro el ciclo. Y a nada de eso le doy validez. Hagan de caso que yo violé, literalmente violar, le robé la dignidad a una mujer, la abusé el año pasado, pero el año que está terminando, este año, en cualquier mes del año. Estoy poniendo cosas extremas para que vea que esto funciona más con tu arrepentimiento que con la dimensión del daño. No sé si nuestro arrepentimiento, nuestra teshuvá, nuestro ticón individual alcanzará para que la energía no te lo cobre. Ese es otro tema. Estamos hablando que el mecanismo existe. No sé si me
O es como que yo le deba $10,000 al banco y resulta que solo tengo 3,000. Y yo llego donde el banco y les digo, miren, yo estoy bien arrepentido de haberles pedido el crédito. En realidad yo no tenía capacidad de pago. Bueno, ¿y cuánto tiene? Pues arreglemos 3,000 pesos. No, señor, usted me está diciendo que le regale nuestro pisto. No, con 3,000 pesos va a cubrir usted los intereses. Entonces, porque este es un sistema financiero, señor. Usted no está tratando aquí con Moisés. Usted está tratando con un compromiso, un capital. ¿Me comprenden? Muy bien. Con la energía del universo ustedes están lo mismo. Hacemos una violentación, cualquiera que fuese, el tamaño del pastel que sea, yo lo tengo que equilibrar en energía. Si me alcanza la vida para eso, bendito el que nos dio origen. Si no me alcanza, usted va a continuar en otra vida hasta que lo termine de equilibrar. No sé si me explico. ¿Estamos? Bien. Entonces, sin miedo a que si me alcanza mi vida o no, porque va a ayudarme a que me alcance mi vida o no el hecho de si yo hago buenos cierres. ¿Me explico? Si yo cierro, yo violé, muy bien, pum, cierro eso. Qué mal. Ese Moisés es un catastrófico. ¿Cuándo lo hago yo? Matando al cordero de Pesaj, al Azazel. Acuérdense que en Pesaj presentamos 2 corderos. Un cordero para Azazel. Sí, perdón, en Yom Kippur. Matamos 2 corderos en Yom Kippur y revivimos. Pero incluso Mashiach nace uno nuevo, es decir, Yeshua muere y resucita. Y dice Pablo, el principio es el mismo, que te conectes al Yeshua resucitado y no al que murió, porque el que murió ya no lo vemos, o lo vemos. No, mediante el mismo principio aplicado en Yom Kippur. Y gracias, Ricardo, por corregirme, porque el Azazel va en los dos. Por eso tenemos los dos polos nosotros tenemos oportunidad de redimir en Yom Kippur, ¿verdad? De hacer esta introspección que estoy hablando, igual en Pesaj. Muy bien, ¿qué hacemos? Mandamos a Azazel al despeñadero. Quiere decir que vamos a matar al viejo hombre en Pesaj o en Yom Kippur. Eso es hacer un buen cierre. ¿Qué significa eso? Pago los $3,000 que tengo y le digo al banco, mire, de alguna manera le voy a pagar, espero me alcance la vida y mi trabajo para pagarlo. Ya que hace poco estaba viendo un programa de unos buscadores de oro. Los tipos les fue bien en una cosa de explorar oro en África o en Camerún, no me acuerdo, un país africano. Entonces ellos compraron un terreno con eso. Descubrieron oro, era buena calidad de oro y se fueron a Estados Unidos y le dijeron a un banco, mira, tenemos un terreno, esta es la muestra de la cantidad de oro que hemos sacado, con una maquinaria mínima, pero si tenemos un buen financiamiento, podemos llevar buena maquinaria y esto en un año se los pagamos todos. Viene el banco y les dice, sí, billete, les presta. Cuando llegan a explotar el campo de oro, encuentran que los chinos, las mafias chinas, les han poseído las tierras. Y ahora se encuentran en una gran disyuntiva, dicen ellos. ¿Qué hacemos? Van donde el jefe que les había vendido el derecho de explotar la tierra, les dice, perdónenme, pero yo no puedo hacer nada, porque los chinos nos tienen sometidos hasta nosotros. Yo soy la autoridad para mi pueblo, pero no puedo hacer nada contra los chinos. Lo que puedo hacer es que busca otra tierra y ya no te vamos a cobrar por esa tierra, ya la pagaste. Y ellos ahí vieron la luz. Pero lo que voy yo es que dijeron, si no encontramos otra tierra que nos dé esta calidad de oro, ya hice las cuentas cuántos años vamos a pasar pagando ese dinero. Fíjate lo que habían hecho. Y resulta que la vida no les iba a alcanzar. Entonces, ese es el punto. Cuando vos vas a hacer tu ticún, o más bien dicho, cuando vos disponés, porque vos tenés el libre albedrío de alterar cualquier cosa, pero tirar alcanzar ese
la fuerza, la energía, el promedio de vida para corregir en esta vida lo mal que has hecho o la alteración que has hecho. Eso es lo complicado. Dime. Una pregunta, pero ¿y ahí cómo aplicaría la misericordia y la bondad de la que habla la Torá cuando Moisés se le presentó al Eterno para que no nos destruyeran? Porque efectivamente la vida ahí había terminado para el pueblo. Y él dice, pues tú eres un Señor misericordioso y bondadoso, ¿verdad? Sí. Ese y el Rahamín. Entonces, ¿cómo aplica ahí? ¿Nos alcanza como para decir, vaya pues, el hombre viejo muere y vos sos un nuevo, te voy a dar otra oportunidad, claro, y comenzar de cero? ¿O es que realmente no te alcanza la vida? Aunque existe el concepto como lo hemos entendido, de misericordia y bondad. No, sí, el ejemplo lo entiendo yo, que está poniendo el banquero, pero, o en este caso los préstamos, pero en el caso del Eterno, pues la misericordia y la bondad es así como el amor. Infinito. Entonces, pero vos lo activás una vez más. Él no es una persona donde llegó Moisés y le dijo, Eterno, perdónalos. Y ese es uno de los puntos que voy a tocar ahora con la fe, en la espiritualidad y la fe. Moisés no tuvo un diálogo con una persona, era un diálogo de introspección hacia él mismo. ¿Sí? Maimónides nos explica, ya me adelantaste la clase con la pregunta, que es que nosotros nos perdemos en la lectura de la Torá con los antropomorfismos. ¿Ya? Cuando creemos que Moshe está hablando con el Eterno, creemos que ahí está, como está aquí mi hermano Oscar, y yo estoy hablándole a él. El Eterno no funciona así. ¿Okay? Pero visto desde el punto de vista de la misericordia, que es un concepto que encaja un espíritu que tiene la gran matriz, o que tiene el Eterno, ¿sí? Un atributo que tiene la Ejad. Muy bien, entonces Moisés dice, y la Ejad le responde, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y esa expresión que nos enseña, dice, que al que le alcance el arrepentimiento, lo va a lograr. Y el que no, se quedó en el desierto tirado. ¿Cuánto les alcanzó? A dos. Para una siguiente etapa. Y ojo, en esa siguiente etapa no le alcanzó a los dos, ni a uno de los dos. Bueno, el otro, ¿cómo se llamaba? Caleb. Se queda con, creo que era de Manashe, Caleb. Era de Judá. Bueno, yo no recuerdo con precisión. El punto es que ya ni siquiera lo mencionás en la Torah. Se queda la línea con Josué. Y Josué, faltándole un pedacito para conquistar toda la tierra, se detiene en su propósito y pierde. O sea que ni a Josué le alcanzó. Y luego, después de Josué, tenemos una debacle del pueblo, porque no hubieron jueces justos en Israel. Medio levantamos cabeza hasta David, y tuvimos esplendor con Salomón. Lo que te quiero decir yo con eso es que el Eterno, a las almas que peregrinaron en el desierto, por supuesto que les ha de haber dado la oportunidad siguiente. No, como la misericordia ya está, eso es lo que quiero decir, pero... A eso, los que lograron activarla, probablemente la activaron para el desierto unos, Josué que la activó hasta para consolidarse como pueblo, David que alcanza a ser rey, y Yeshua que lo lleva al máximo, por decirte algo. Porque Yeshua es el testimonio de haber alcanzado los atributos del Eterno. Eso significa haber activado los atributos de él y por lo tanto convertirse en el Mashiach. Porque convertirse en el Mashiach significa yo puedo ejercer los atributos de la matriz o los atributos del Creador en esta vida manifiesta, en esta realidad manifiesta. Por eso es que esta clase comenzó por distinguir que yo tengo una realidad manifiesta y una realidad, que son mis creencias. Y el gran problema de nosotros ha sido nuestras creencias. ¿Por qué? Porque nuestras creencias están equivocadas. Yo creo, por ejemplo, en un Mesías que me ha de venir a rescatar. Pero mire si es fácil perderse, porque ahí dice que Él vendrá. Y a los suyos levantará. Sí, pero son, una vez más, nuestra Biblia es un libro de alegorías espirituales en la cual no te puedes perder en la forma, ¿sí? Sino en el fondo.
Es decir, tenés que ir al fondo de qué te está mandando de mensaje y no perderte en la forma. Una forma usual, ya voy con usted, de perdernos en el antropomorfismo y no en el fondo es: Yeshua fue bautizado y descendió una paloma, aunque la hablamos el otro día, ¿verdad? Y el Espíritu del Eterno descendió como una paloma y se posó en la cabeza, dice. Bueno. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen la creencia de que eso así fue? Como que están viendo una película. Eso es un antropomorfismo para explicarnos un concepto. Exacto, no es que una paloma llegó y se posó. Eso solo Fidel Castro lo ha logrado. Y cuando ¿me entienden? Cuando lo revisás, solo lo vio Y Juan. entrenó la paloma. Y Chávez. Mirá, y cuando lo revisás, solo Juan lo vio. Solo Juan lo vio, esa es otra cosa. Y viene Juan, te lo explica de una manera alegórica. Señores, yo vi descender energía de él. Como que hubiera dicho él, como que cayó un rayo, o como que un misil descendió, podría decir en la figura actual. Estamos comprendiendo, o sea, tenemos que entrar de una vez por todas nosotros como grupo, como comunidad, a comprender la dimensión correcta de nuestras escrituras. Si no, vamos a seguir navegando en religiones, que eso es lo que nos ha tenido a nosotros pisoteado y no nos libera. Y no tenemos resultados. ¿Por qué? Porque seguimos viendo las formas, seguimos añorando un templo donde hacer sacrificios, cuando eso lo único que tenía era fin, enseñarnos cómo era el enlace y el entablar una relación con la gran matriz. Y insisto en esa palabra porque la matrix es una forma moderna de decir el eterno, o la espalda del eterno, diría Moisés, porque la matrix no es el eterno. Ojo con eso. Yo digo la matrix como el eterno, pero es como que yo bíblicamente, haga de caso que yo soy Moisés, el Moshe Rabbeinu, y está escribiendo en este momento en que dice: y me mostró la espalda, o el eterno me dijo: no me mirarás el rostro, sino que me mirarás solo la espalda. Muy bien, nosotros al ver la matrix o al tener contacto con el mundo espiritual, lo que vemos es la espalda del eterno. Esa matrix, esa capa delgadita en la cual nosotros interactuamos, solo es la espalda, la punta del iceberg de un universo entero de posibilidades. La Biblia se nos va a quedar muy corta cuando ustedes y yo abramos nuestro entendimiento y abramos nuestro corazón literalmente a entender y a bebernos los mensajes de ahí y no las formas de ahí. Entonces despegaremos. Germán, perdón que lo entretuve, pero si no, perdía la idea de lo que quería. Ampliar sobre el ejemplo que usted estaba poniendo sobre el préstamo financiero. Quizás es determinar cómo están las leyes. Porque un préstamo financiero, por ejemplo, usted de los $3,000, usted va y concilia con el banco, ¿verdad? Con el sistema, y es posible que le acepten eso en cancelación, pero ya no tiene acceso a crédito. Podría darse el caso, o podría darse al menos por un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. O al menos le aceptan eso y usted queda pagando, y cuando fallece, ahí pagó. Claro. Pero si la deuda, por otro tipo de deuda, y es porque la ley lo establece, es el que le pone la Corte de Cuentas. Un juzgado. Que ese es un sistema diferente en el que su cuarto grado de consanguinidad va a pagar. Él lo puede pagar. Entonces, igual que la Torá, va hasta la cuarta generación. Entonces nosotros tenemos chance de corregir eso. Pero miren, hay que corregirlo, me permiten decir una palabra así, no muy elegante, con huevos, hombre. No, no lo borres. Pero con valor, pues, pero de verdad. El que pasa es que nosotros no activamos ni siquiera nuestro valor porque no hemos entendido qué es tener fe y qué es la espiritualidad. O sea, tenemos que enfrentar nuestras circunstancias con valor y decir: carambas, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hagámoslo, entrémoslo. Y busco con deseo realmente
de cambiar mi circunstancia, la que sea, económica, moral, psíquica, lo que sea, le voy a hacer el abordaje correcto, con paz. ¿Por qué? Porque yo quiero cerrar el ciclo. ¿Sí? Claro, aquí hablamos de ciclos como trágicos, pero ¿qué tal si estoy en ciclo? Porque los que están en prosperidad, en el sentido amplio de la palabra, no de dinero, sino en prosperidad, saludables, amorosos, armonía familiar, todo, ¿tendrán ciclo que cerrar? Sí, tienen ciclo que cerrar. Y si no lo hacen, perpetúan ese ciclo, aunque es bueno, pero se estancan. ¿Cuántos habrán estudiado una carrera, algo y dicen, bueno, por fin tendré el empleo deseado? Y llega el empleo y ahí se quedó para el resto de su vida. ¿Sí? Muy bien. Eso fue una meta que lograste. ¿Vas a abrir otro ciclo? Porque en el momento que dijiste, bueno, ya llegué, entonces te has convertido en los hombres del evangelio completo. ¿Qué significa eso? Que ya no hay nada más que agregarle a los evangelios. Cuando nosotros estamos llamados a escribir nuestros evangelios. Seguiremos cantando los salmos de David cuando estamos llamados a escribir nuestros propios salmos. A nosotros nos acusan de que somos, que no queremos cantar, no. Lo que quiero es que cantemos nuestra realidad, no la realidad de David. Porque entonces estamos bajo la sombra de David y no bajo el ejemplo de David. Esa es la diferencia. Para eso necesitamos, bueno, que era el punto que quería yo dejar bien marcados, lo de los ciclos, ¿verdad? Tenemos una gran oportunidad de cerrar ciclos. Un comentario. Sí. Es muy importante lo que tú hablas acerca de la interacción, o sea, de realmente interaccionar con la Matrix y hacer nuestra propia... Bueno, siempre estamos interactuando. Pero tomar esas decisiones que tú dices que a veces no ¿Qué conciencia le voy a poner yo? Sí, entonces estaba yo leyendo Apocalipsis, dentro de todas las cosas que dice y de los simbolismos, dice, al que venciere, dice, yo le daré, y los mensajes a la iglesia, ¿verdad? Y me acordé que el que venciere, ¿cuál es la traducción en hebreo de el que venciere? La palabra de vencer. No, es Israel, porque Israel es el que vence con Dios. Claro. Sí. Entonces, el que pelea y gana, pues. Justamente, entonces en Apocalipsis está diciendo que el que sea Israel, ese es el que va... Con ese versículo estás explicando la escalera de Jacob. ¿Qué es la famosa escalera de Jacob? El pleito que él tiene, diciéndolo en una palabra, el intercambio que él tiene con la energía para hacer el ideal ante esa energía, es decir, el Jacob ideal. O sea, yo todos los días tengo contacto con la Matrix, con el Eterno. Todos los días materializo de él lo que yo pongo en mi corazón. Ahí es donde yo vi que es mi responsabilidad hacer eso y claro, dársela a Jesús. Exacto, porque él hace su tarea y no es que él no tuviera un papel preponderante. De hecho, nosotros no podríamos hablar de estas cosas sin el ejemplo de Yeshua. Imposible. Primero, no hubiera llegado las escrituras a nuestras manos, aún las escrituras transgiversadas que tenemos. Segundo, no tuviéramos parámetro, o si lo tuviéramos, tal vez no podría ser de el alto nivel que es, la incidencia que tiene en el mundo, al menos en el mundo occidental, que es el nuestro. Entonces tenemos que aclarar más conceptos todavía. Espero que el Tikkun lo comprendan. El Tikkun es cada uno de nosotros. El Mashiach está una parte de él en cada uno de nosotros, porque nosotros somos holográficos, somos representaciones de. Ok, y a partir de eso, lo que hayas pecado no es el problema, es si estás dispuesto a cerrar el círculo y abrir un nuevo círculo. Cerrar el año y abrir un nuevo año. Pero ya no con la expectativa, hoy voy a asistir a todas las santas convocaciones para que el Eterno me bendiga.
y ya hice el ciclo. Así lo hemos hecho por más de 20 años, señores. Y no mejoramos. Es más, ni siquiera impactamos esta sociedad. Ni siquiera la impactamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas con la espiritualidad y la fe correspondiente. De ahí es que tenemos que hablar de fe y espiritualidad. Que nosotros tenemos que amalgamar estos dos conceptos y volverlos quizás uno solo, pensaría yo. Pero para eso veamos lo de otras culturas, solo como un pincelazo, ¿verdad? El Buda, por ejemplo, ¿qué decía? No lo digo peyorativamente, Buda decía, no crean porque yo lo digo, decía él. Primero uno debe probarlo y ver o no ver los resultados de este proceso dármico en la experiencia personal, individual. Palabras de el Buda. Y entonces digo, cuando uno analiza estas palabras, es como estar oyendo a Yeshua, pues, de alguna manera. Otra expresión, y está hablando de fe. La fe, decía el Buda, significa el viaje espiritual o el sendero natural evolutivo del Dharma. Y Dharma, el budismo o Buda lo definía como las enseñanzas y la verdad. De Buda, o sea, la verdad, la enseñanza y verdad, que nos llevan a una aventura emocionante de exploración interior y exterior. ¿Qué significa esto? Que hay que constantemente revisar en qué creo yo y en qué estoy poniendo la fe. Pues está definiendo la fe. La fe, dice, significa el viaje espiritual y el sendero natural evolutivo del Dharma. Ya lo voy a leer con Yeshua. Para que no vayan a confundir si ustedes creen que estoy dando una clase de budismo. Porque al final no estoy dando una clase de budismo ni de yeshuismo. Estoy dando una clase de Torah universal. O más bien dicho, no estoy dando una clase de eso, sino que estoy enunciando principios universales torásicos, les llamas tú. Les llamo yo. Y les llamara Abraham, Isaac. Pero este es el punto. O sea que la fe no es en qué creo yo, como nosotros le decimos, póngale fe, hermano. ¿Y cómo es? Piénselo, va a pasar. Así va a ser. Eso es mental nada más. No es que no tengas que hacer, bueno, así va a ser, pero no es mente, es corazón y mente unidos. Más bien dicho, corazón y mente, porque del corazón te va a proyectar a tu mente. Esto es lo que yo tengo como objetivo. Y yo empiezo a declararlo. ¿Qué significa declararlo? A ordenarlo en la Matrix. Pero no se me pierdan en Matrix, te ordeno que yo quiero esto. No se pierdan, sino que es haciendo conciencia. Hacer conciencia, ¿qué es? Sentir, remarcar algo en mí. ¿Sí? Yo soy esto. Yo ya estoy así. Yo no soy esto, soy esto. Y me levanto y me acuesto subrayando, como cuando me pusieron a hacer planas para hacer la A correctamente. Yo soy esto y esto es lo que ejecuto durante el día y me focalizo. Esto es lo que soy. Y cada vez que retrocedo un poco, rápido tengo que cerrar mi ciclo y volverlo a hacer. No sentirme culpable, sino que decir, otra vez, regresa al punto. Pon el compás donde debe ser para que el círculo dé correctamente. Y debo de entender que soy una evolución de una verdad. Yo soy evolución. Mi alma es una evolución de enseñanzas. Mientras me vuelvo a equivocar, no he aprendido la lección. ¿Será que tengo que ser como el hijo pródigo e irme hasta que esté comiendo a la par de los chanchos? ¿Entender? Eso ya es tu medida. ¿Por qué?
porque todo eso depende de mi interacción con el Eterno. Que yo le ordene al Eterno. Fíjense qué bonito suena así. Como le digo yo, Eterno, dame esto. No, voy a hacer esto. Es como que tengas una masa de plastilina y digas, voy a hacer la figura de un carro. Haces llantas, haces todo. Tú le estás dando forma a la plastilina. ¿Sí? Muy bien. Eso es alegórico lo que estoy diciendo. El universo entero es el Eterno. Y yo estoy agarrando una porción, la estoy santificando y la pongo en función de algo. ¿Y eso es permitido? Sí. Por eso Él te hizo imagen y semejanza de Él. Para que tú modifiques. Para que tú incidas en Él. Entonces comprendemos, vamos entrando al nuevo concepto de fe. Yo voy a verificar lo que creo. Fíjense bien, como Moisés Ortiz no les puedo decir, crean esto. Ustedes tienen que verificar qué es lo que creen. Yo lo que les estoy diciendo es que el Eterno no es un Señor que está sentado en un trono. Vayan y verifíquenlo. ¿Cómo? Los resultados hablan. Eso es lo que hay que ver. Mis resultados. ¿Cómo sé yo si algo me está funcionando o no? Bueno, veo, si a mí yo compré ese teléfono para hacer llamadas y a la hora de marcar no salen las llamadas, hombre, aquí hay algo mal. ¿Qué pasó? ¿No he recargado? ¿El teléfono no sirve? ¿O la compañía tiene problemas? Entonces empiezo a ver posibilidades. Obviamente que una de esas posibilidades es que yo sea neófito y no pueda usar ese teléfono. ¿Sí? Existe esa posibilidad entre la gama. Y como es la más fácil de evacuar, es la primera que tengo que abordar. Hombre, yo siempre le he orado al Señor por esto. Entonces, digamos, es la oración. ¿Es el Señor el que no existe realmente? ¿Soy yo el que no puedo orar? ¿O yo he entendido que orar es que la diferencia? Viene alguien y me dice, no, es que tú has entendido mal que es oración. Porque oración no es que yo hable y le diga a un Señor que está fuera de mí, sino que viene y te dice, mira hacia adentro, concientiza, eso es orar. Y veremos qué resultado hay, no lo creas, veamos qué resultado hay. ¿Cómo se llamaba el versículo que siempre he citado yo? Quien te diga que busques a Dios en el fondo del mar o lo busques en las alturas de los cielos es un ministro mentiroso. ¿Qué evangelio era ese? Ministro mentiroso. ¿Cómo se? Creo que es Felipe. Felipe es, el evangelio de Felipe o de Judas. No tuvo que haber sido Felipe. Judas. ¿Te una palabra clave? No, es que no es de la Biblia. Es de la- Pues no importa. Ah, bueno, perdone, pues yo tengo la enciclopedia, decime, todos los evangelios. Es quien te diga que busque, si buscas... El de Tomás, el evangelio de Tomás. Ese es verdad. Bueno, dice, si alguien te enseña, si tu ministro creo que dice, si el que te ministra te dice que busques a Dios arriba en el cielo o en la profundidad de la mar, dice, el tal te está mintiendo, algo así, estoy parafraseando, te miente, dice, porque Dios está en ti, afuera y adentro, dice. No tienes que ir a ningún lado para hallarlo, está en ti. Es un evangelio. ¿Y por qué no nos lo ponen entre los canónicos? Porque eso nos cambia toda la historia. Toda la historia. Miren, yo creo que esto está tirando polvo. A todos estamos menos tosiendo, ¿no? Uno más helado. ¿No helado, va? No, me quitaste el suéter. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, me estoy dando a entender. ¿Ya hallaste el evangelio Es ese? el evangelio de Tomás, sí. Va, busquemos el capítulo para leerlo, porque yo no me acuerdo la cita hace mucho tiempo, Lo pero... que pasa es que el internet se va a ir. entonces no me plantees con cuál, dame la cita, palabra clave. El evangelio de Tomás. Confío más en mi memoria, entonces... no son bromas El acá. evangelio copto de Tomás. Correcto. Es uno de los evangelios que tiene dos cosas fundamentales por las cuales no te lo canonizaron. Uno, porque dice que Dios está dentro de vos, lo cual
el catolicismo actual, la religión actual, las religiones actual, en general, te ponen a un Dios más allá del sol. Y donde tienes un lugar, un bello lugar, donde vas a ir a estar. Eso está fuera de vos. Entonces ya primera contradicción problemática. Y la segunda es que dice que el sucesor de Yeshua no es Pedro, sino que Jacob. Segundo problema grandotote. Porque entonces Pedro ya no es el Papa, no es el que manda, y Francisco tuviera problemas ahorita. ¿Ya? Entonces son cosas sencillas que solo basta con que subamos nuestro nivel de cultura, de lectura, de entendimiento y de valor para hacer abordaje de temas. Valor para oír otro punto de vista. Con solo eso que tengamos, nosotros evacuamos un montón de creencias absurdas, como que la Virgen es virgen y sigue siendo virgen aún después de haber roto matriz, como lo describen los mismos evangelios. Eso al cristiano evangélico le es fácil entenderlo, ¿sí? Pero dígale que Yeshua no es Dios y no lo comprende. ¿Por qué? Porque el término Dios escrituralmente no es en la definición que te han dado. Claro que Yeshua es un Dios, un Elohim, pero como cualquier ser creado divinamente tiene Elohim. O sea que es un holograma del Eterno. O sea que el Yeshua es un holograma que alcanzó la perfección, es decir, la imagen y semejanza perfecta de Él. Por lo tanto es Él. Y no hay distinción entre Él y el Eterno. Lo delicado de eso no es que Él lo haya logrado. Lo delicado de eso es que dice que vos lo tenés que lograr también. Que el punto de medición es Él. Que la altura que vas a alcanzar es la misma de Él. Por lo tanto, todo depende de la fe. Y si me crees, dice, urge definir qué fe. Yo no puedo seguir creyendo que fe es un dogma. ¿Y por qué cree usted que usted cree en Yeshua o no? Me preguntan a mí alguna vez. Claro que yo le creo a Él, yo creo en Él. Ahora, ¿qué es creer? ¿Qué entiende usted por creer en Yeshua? Ahí es donde está el vacío. ¿Cómo? Creer en aceptar. No, creer es guardar una creencia. Por ejemplo, en el caso este que estamos hablando, si yo creo en Yeshua, hago lo que Él hace. Y si creen en mí, entonces es muerto. Exactamente, entonces, Él vive, aunque aparentemente está muerto, porque no lo tenemos en este plano. Yo no lo puedo tocar, ni ver su color de sus ojos. Yo no sé cómo es que aquel que canta... Entonces, no lo tenemos tangiblemente manifestado en este plano, ¿verdad? Sin embargo, creer en Él, ¿qué sería? Que yo refleje lo que Él hacía. La fe de Jesús es la fidelidad que Él tuvo. Ah, pues sí, eso es lo que Él tuvo. Y yo la tengo que imitar. Ahora el punto es, señores, fe no es creer en algo. Fe es ser congruente con una creencia y que esa creencia me produzca un resultado. ¿O me creerían ustedes, tendrían fe que soy delgado? Quiero llegar a que tengan esa fe, eso sí. Yo quiero llegar a que tengan esa fe. Y entonces hago toda acción congruente para llegar a ese resultado. Y entonces ustedes creerán en mí. Y ustedes tienen que hacer su fe. Por eso es que el Buda les estaba diciendo, miren, no crean lo que yo les digo, vayan, comprueben, hagan. Bueno, ¿y Yeshua qué te dijo? Igual. O sea, Yeshua te está invitando a hacer lo mismo. Así es que nadie está obligado a creer lo que no quiere creer. Todo lo debemos de comprobar. Por otro lado, nuestro corazón nos da una señal de certeza cuando nosotros estamos en esa búsqueda. Porque dice, ¿y cómo puedo saber si esto es correcto o no? Su corazón habla.
su corazón te da señales. ¿Qué es lo que hay que aprender? Aprenderme a leer a mí mismo. ¿Y eso cómo se llama? Identificar mi instinto. Ya lo hemos ejemplificado en otras ocasiones. Cuando vos decís, no sé por qué no tengo ganas de hacer esto, y decidís no hacerlo, y pum, eso era, ya ven. Si hubiera ido, para mí era eso. Te quitas, seguiste tu instinto. Muy bien, señales, ahí es donde interactúa la Matrix con nosotros, ahí actúa el Eterno con nosotros. Y Él entonces te habla. ¿Cómo? A través del lenguaje que entendas. ¿Qué es lo que tenés que tener abierto? Tenés que tener apertura, una percepción de qué es, qué te están informando. Y eso se llama instinto. Entonces tu corazón, que es donde se coloca este instinto, te va haciendo razonar. O sea que ustedes pueden sentir en su corazón si yo les estoy dando paga en este momento. No, pues. Así de sencillo. Y así de eficaz. ¿Y qué pasa? Varios pueden escuchar lo que yo estoy hablando y verlo diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo está basado en la geometría y en la reproducción geométrica. Recuerden el icosaedro. Tiene más de 20 lados, perdón, no más. 20 lados. ¿Sí? Ahora, ¿de qué lado esté viendo yo el icosaedro, que es como una pelota de fútbol con un montón de... La pelota de fútbol clásica, ¿va? Que tiene un montón de pentágonos o hexágonos. Tiene un montón de hexágonos. Ese es icosaedro. Depende de qué lado la mire yo, puedo verle color, posición, forma. Muy bien, así es la realidad. La verdad así es. Algo va a ser verdad en mí hasta que yo lo concientice. ¿Sí? Bien. Creer en Yeshua ya lo estuvimos tocando. Miren lo que dice Juan 5:39. Cómo Yeshua aplastaba realmente. Y esto deberíamos de leer todo el capítulo. El capítulo 5 de Juan. Pero voy a delimitarme al 39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos, no sé si la traducen o lo he oído, pero dicen, examinen las escrituras porque vosotros ahí encontraréis la verdad o la vida eterna. Escudriñad las escrituras porque ahí encontrará la vida eterna. Eso no dice en las versiones más antiguas ni en griego. Algunas versiones dicen, os parece. Os parece. Aquí en esta dice, vosotros pensáis. Pero cuando dice, os parece que tenéis, ya no dejó en duda a todos. Claro. Y es que ese es el punto. Y Yeshua lo que está diciendo, ustedes estudian la Torah porque no hay otras escrituras. Aquí lo que está cuestionando es la Torah y profetas. No estamos hablando de Pablo, Timoteo, ni Mateo, ni nada. Aquí estamos hablando Torah y profetas. Les dice, examináis las escrituras. Estoy leyendo Reina Valera 60. Porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. En la escritura. Y es cierto. Y no ahí andamos paseando el rollo y besándolo, pues. Mea culpa, yo lo he hecho o lo hice. Y lo dejamos de hacer bajo el principio que rápido traducimos que el tocarlo era lo que nos daba la bendición. Por mucho que repitiéramos que no, que era su contenido, que era su palabra, y lo abro yo así el rollo y nadie entiende nada. Porque está en hebreo. Nadie entiende nada. Bueno, cuando regresamos del primer exilio babilónico, el Cedras o Nehemías, que agarra el rollo, dice, encuentran el rollo, ni siquiera lo tenían, encuentran el rollo y él lo empieza a leer, dice,
Y todos empezaron a llorar y a rasgar sus vestiduras y decía, no le creo que eso hemos hecho, sí. Ni modo, esto hay que corregirlo. ¿Y ahora qué hacemos? Vayan y salgan todos mañana a recoger árboles de fruto hermoso, traigan arrayanes, traigan palmeras. Aquí la cosa es celebrar, señores. Porque aquí dice que en este mes tenemos que estar alegres en estos días. Y qué más alegría que hemos retornado y nos hemos vuelto a reencontrar con la instrucción. La pregunta es, ahí estaba ese rollo, era muerto. ¿Y qué tal si Esdras no hubiera podido leer en hebreo? Ni siquiera se dan cuenta que había que celebrar la Sukkah. Ven cómo la letra es muerta. Sin embargo, Yeshua lo que les está diciendo aquí es, ustedes le dan vuelta a ese libro y no entienden nada. La Kadosh dice así. A ver. Ustedes se mantienen examinando el Tanakh porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Y ellos dan testimonio de mí. ¿Qué significaba para Yeshua que daban testimonio? Váyase al número 47 del versículo y léamelo, Blanqui. 47. Del mismo capítulo. Sí. Pero si no creen lo que en él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Lee el anterior para que vean de a quién se refiere. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe... ¿Y esa expresión qué significa? Curso de introducción 1. A mí no me creerían, porque fue acerca de mí. ¿Quién escribió él? Ahora le pregunto, ¿cuántas cosas escribió Moisés de Yeshua? Vamos a ver. Ni sabemos. Y yo no creo que haya escrito de Yeshua en sí. De la esencia. Decía... Sí, yo siempre he considerado que la Biblia nada más es letra, por decirlo letra y más letra. Muerta. Pero que para nosotros los humanos es difícil encontrar los misterios que hay encierra. Y yo creo que usted está dentro de escudriñar los misterios y darnos a nosotros la guía para poder aprender los misterios que encierra. La herramienta. Exactamente, fíjense. Nos dice aquí, miren, de nada sirve que leamos el Tanaj, que está diciendo ahí la Kadosh. Aquí lo que importa es si creen lo que está ahí. Porque de mí escribió él, dice, o sea, mi testimonio está diciendo Yeshua. Por eso les digo que es importante leer todo el capítulo, pero con la óptica del testimonial de Yeshua. Dice, yo soy testimonio de esa palabra. Porque estas palabras surgen en el contexto de que acababa de sanar un paralítico de 38 años de ser tirado enfermo. No sé si era paralítico, pero estaba como en una camilla. ¿Sí? El hombre no hacía nada. ¿Qué hacía él? Llegaba a la orilla ahí cerca de la fuente de Siloé, porque en la fuente de Siloé llegaba nueva agua. Y habían hecho multiplicar la creencia de que el que se metía al agua primero, sus enfermedades le eran sanadas. Eso es lo que narra ahí. Y viene y le dice, ¿y tú por qué no has logrado sanarte? No, si es que yo siempre me ganan, alguien más llega primero. Ahí no se discute si el que llegó primero realmente le pasa el milagro o no. Ni Yeshua está calificando eso como verdad. Es el relato que se está haciendo. Ni Juan. Que ese es el otro problema que tenemos nosotros. Y estaba la fuente de Siloé donde se decía que ahí pasaba eso. Y ojo que tampoco estoy diciendo que no pasaba. Estoy diciendo que revisemos lo que estamos leyendo. Y el hombre iba todos los años a ver si lograba meterse, pero como él estaba en desventaja, no lograba. ¿Qué Yeshua le dijo? Vaya, le dijo, sí, entonces no puedes, ya sabes qué, levantate tu camilla y andate. Y el hombre dice que se levantó y fue. Y después le preguntaban quién era el que lo había sanado. Y él decía, yo ni sé quién es. Él ordenó y se hizo. Punto. Viene cuando descubren que es él, lo encuentran. Ya ven, ustedes pasan leyendo esa carambada del Tanakh y no le entienden, digo eso. Eso es lo que les está diciendo. Porque lo que ahí está escrito es lo que yo les muestro que se hace. ¿O no partió el mar Moisés?
verdadero poder. El poder. O no cambiaba su mano a lepra y después la sanaba. O no le mandó oscuridad. No hizo lo que él deseaba hacer. No hemos entendido el Tanaj, les dice Yeshua. Eso está ahí para que nosotros lo ejecutemos. Entonces, ¿por cuál de estos testimonios me van a fregar? ¿Saben cómo son ustedes? Les dice a continuación en ese mismo capítulo. Son como un hombre que pone su casa sobre la arena, dice. Y a este lo comparo como un hombre que no es sabio, dice. Porque el otro planta su casa sobre una roca. Y cuando viene el agua, dice, y los ríos se desbordan, el de la arena se le hundió su casa y el de la roca quedó parado. Fíjense que los dos sabían construir casas. El problema es en dónde la construís. O sea que aquí todos sabemos cómo creer. El asunto es qué crees. Y vos vas a reflejar tu vida en base a lo que tus creencias den. Así que puedes leer el Tanaj y de acuerdo a lo que creas de él, ahí está. Cuando yo era más niño que ahora y me enseñaban que iba a haber un juicio final y yo me imaginaba, decía yo, ya me imagino ahí sentado yo y todos ahí iban a pasar como una película, decía yo, de todo lo que he hecho. ¡Qué vergüenza! Todos se van a dar cuenta, decía yo, de todo lo que uno hace y lo que no hace. Es una idea, es una creencia. ¿Y hoy qué puedo hacer de esa creencia? Reírme. ¿Por qué? Porque es absurda, de acuerdo al nivel de conciencia que tengo ahora. Y entiendo yo, el juicio está delegado a ti mismo en cada santa convocación y en una en especial en Yom Kippur. Vos te haces tu autojuicio, haces tu autodecreto y tu auto-teshuvá o tu corrección. Si no entendemos eso, no podés cerrar ciclo. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando aquí? Como bien lo dijo ahí nuestro hermano, estamos dando las herramientas para que te autocorrijas, para que hagas tu tikkun. ¿Y cómo se hace el tikkun? Cambiando creencias. Yo ya no puedo seguir creyendo igual si no me ha dado el resultado. ¿Y podemos volvernos a equivocar? Por supuesto que podemos estar equivocados. Eso ni lo duden, que podemos estar. Pero no podemos seguir adelante nosotros sin un resultado más. Si se reengancha este año Humberto, Mario, Elías, cualquiera de nosotros, que nos reenganchemos un año en las mismas condiciones que tenemos, están no corrigiendo su camino, porque no hay evolución y no estamos aprendiendo. Aquí es evolución el asunto, sin carga moral, sin culpa. Almas corregidas evolucionando. Eso es lo que somos. O sea que aquí vale corregido y aumentado. Se tenemos que ir. Sí. Está bien. Yo tengo un cuarto a las 12, pero vamos a... ¿Qué es lo que hay que quitar de nosotros? La cultura de la recompensa y el castigo, porque eso es lo que fue sembrado en nosotros. Cultura de premiarnos y castigarnos, o castigarnos, recompensa o castigo. ¿Y qué hace esa cultura en nosotros? Perder la emoción que tiene la fe. La fe tiene una emoción, porque ya la definimos como el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y cuando yo ya aprendí, ya tengo fe en algo. De hecho, la palabra fe en el griego es pistis, ¿sí? Pistis. Y en el hebreo, ¿qué es? Emuná. Y las dos significan verdad o base sobre la cual yo me fundamento. Emet es verdad. Y pistis, el origen primario de esa palabra en griego es que tiene su origen en la garantía que tú podías dejar.
era una palabra de los banqueros. ¿Cómo? Yo le estoy diciendo y le dicen, vamos a prestar dinero. Decían eso. Ajá, ¿cuál es tu piste? Piste, ¿cómo es? Pistis. Pistis. No tu pisto, no que quizás de ahí sacaron pisto. Pero ¿cuál es tu pistes? ¿Cómo así? ¿Cuál es tu garantía tangible de que vos me vas a devolver eso? O sea que en términos, estaríamos preguntándole, vaya pues entonces, ¿cuál es tu fe? ¿Qué necesitabas, decías? Un dinero, sí, va, entonces ¿cuál es tu fe? No, te doy fe, aquí está, ¿ve? Por eso es que decían los documentos antes, damos fe. Pero mira, pero Doy fe, dice el notario. O sea que hay evidencia de que eso sí puede ser. ¿Entienden lo que es fe? Sí. Ya sea en el griego o en el hebreo. Porque en el hebreo ese met es la evidencia. Es la verdad que ya está instalada en ti. pero no es más amplio el concepto. Ah, por supuesto que es más amplio. Porque en el griego yo lo estudié y queda muy corto. No, pero eso es que estamos hablando de lo elemental de tu fe. No, en el O sea, griego, por ejemplo, yo tengo fe y vos podés dar fe de que podés arreglarme mis dientes. ¿Por qué? Porque tenés una garantía de eso. Podés equivocarte, podés fallar. Es que ¿saben qué pasa? En el griego yo siento que es muy abstracto. No, es mucho más concreto. Estoy hablando de la raíz de la palabra. Tener fe o pistis era una garantía de algo tangible. Eso es súper práctico. O sea que si vos no crees en lo que vas a hacer, vos no tenés fe, ese es el punto. Vamos al mundial. ¿Para qué otros 10 goles? Ah, no vayamos, tienen razón. Entonces la creencia es un sinónimo de la fe. De tu creencia profunda. Sí, no del. Así es. Creer es tener fe. Nada más que cuando vos tenés fe, es porque decís, no, hombre, Dios, puedo. Entonces, ¿cómo me contesto yo en esa garantía ya con la Matrix, en la energía, con el Eterno dentro de mí? No, cuando vos vas concientizándola, ya tenés fe. Esa interactuación de decir, voy a crear tal cosa. Ajá, entonces primero te quitas el miedo a que te va a castigar. Ya vos ya cambiaste la fe con relación a la Matrix. O sea, decir, Dios me va a castigar si hago esto. O sea, no hay castigo. Ya, vos vas a decidir si querés aprender qué efecto tiene eso. Y lo podés aprender por vivencia o por experiencia. Y te decidís. Entonces, vos tenés que tener tu conciencia de algo. O sea, la fe interactuada con la Matrix es decir que esto puede ser porque yo ya sé que tengo la capacidad, tengo el potencial infinito del Eterno para poderlo hacer. Esa es fe. Esa es la verdad que la tengo que creer yo. ¿Cuál? Que todo es posible. Todo es posible. O sea, hacer una mano es posible, claro. Claro que es posible. Ya ese punto de que yo ya tengo bien concientizado de que es posible, ya tengo la fe instalada. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Ajá. El capítulo de la fe. Es porque la fe, ¿qué es? Dice la sustancia de las cosas que no se ven, o sea que ya son ciertas. Tener confianza es imposible ser placentero a Yahweh. Ajá. Porque cualquiera que se acerque al que tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Cabal. Y como le demos recompensa, entonces estoy esperando que venga. Y como me dice que tengo que tener confianza, solo hago la mentalidad de decir, pues sí, yo creo que puede suceder. No, tener fe es decir, bueno, ¿y cómo es que voy a hacer que suceda? ¿Cómo es posible eso? O sea, yo ya sé que sí, porque Él puede hacer todo.
El problema es que a veces lo confunden. Claro, porque es la lectura. Dice, porque aquellos que lo buscan, dice. Ya la persona que tal vez nos pone un poquito de análisis ahí, ya va de iglesia en iglesia. Fuera de ellos. Exactamente. Pero tiene que buscarlo hacia adentro. Entonces la palabra correcta ahí debería de ser en el español aquellos que le concientizan que yo puedo hacerlo, lo hace. Si todos nosotros concientizamos que estamos unidos, lo estaremos. ¿Sí? Voy a hacer la pausa ahí porque tenemos actividad ahorita. En primer lugar, los que no vinieron a Luna Nueva por comunicación, no sé por dónde, o porque hayan oído la grabación, este día acordamos hacer dos cosas después de la clase. Bueno, primero que íbamos a terminar la clase exactamente a las 12, faltan 7 minutos según mi reloj. Porque después de acá tenemos que ir a visitar a Idalia, nuestra hermana Idalia, ¿verdad? Que ella pues ha estado enferma por... Sí, estuvo. Y ya tenemos que desde diciembre